Gracias, Irene, y gracias, como siempre, a todo el equipo de APRI, que sin ellos sería imposible organizar estos eventos. Y nada, yo simplemente comentaros que este es un nuevo evento que hemos impulsado desde el grupo de APRI de Economía Digital, al que, por supuesto, invitamos si hay alguna persona que está presente y que quiere incorporarse, le abrimos los brazos y le pedimos encarecidamente que se incorpore al grupo para que sigamos haciendo cosas en el futuro. Y nada más, yo simplemente le paso la palabra a Borja de la Torre, que es el que va, digamos, llevar en nombre del grupo de Economía Digital el evento. Y no quiero dejar de dar las gracias tanto a Maite como a Andrés, que son nuestros invitados de hoy, en este coloquio en esta charla o coloquio o debate o como lo queráis llamar, sobre los fondos europeos y cuál va a ser la relación público-privada en la que se van en los términos en los que se va a gestionar estos fondos, y ahora nos hablarán largo y tendido sobre ello. Y nada, Borja, te dejo en tus manos el evento. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín. Irene, buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro organizado por el Comité Digital de APRI. Si algo bueno nos deja la pandemia, ¿no? Pues este tipo de conexiones o reuniones digitales es la puntualidad. Hemos podido empezar a las 6:30 en punto, así que vamos a intentar no ser la excepción y exprimir esta hora al máximo. Hoy, como ya sabéis, pues vamos a hablar de colaboración público-privada en el marco de los fondos europeos Next Generation y de digitalización. Y dado que precisamente la digitalización o la transformación digital, para ser más rigurosos, va a ser uno de los ejes fundamentales sobre los que va a pivotar la distribución de estos fondos destinados a la recuperación de los Estados miembros tras la crisis, ¿no? que nos ha dejado la pandemia, que nos sigue dejando la pandemia de la COVID. Desde que se aprobó este paquete de ayudas por valor de 750.000 millones de euros a mediados del 2020, más o menos, julio, si no recuerdo mal, ya sabemos que 140.000 millones de esos corresponden a España casi a partes iguales entre transferencias y créditos. Se han ido conociendo algunas claves sobre su funcionamiento, sobre su ejecución, pero todavía quedan muchas otras por concretar. Hay ciertas incertidumbres y probablemente mucha gente se esté preguntando pues, cómo se va a poder beneficiar de estos fondos. Pues hablamos mucho, pero para poder acceder a ellos, pues, ¿qué tiene que pasar para que del papel, de los planes nacionales, del negro sobre blanco, pues lleguen a sus cuentas corrientes, ¿no? ¿Cómo va a ser ese proceso y qué tiene que pasar? Dicho esto, hemos pedido a dos personas que conocen bien la cosa pública y el sector privado que nos acompañen durante esta hora, como son Maite Arcos y Andrés Pereda. Entonces, pues bienvenidos Maite y Andrés, gracias por acompañarnos esta tarde. Maite, como sabéis, pues es directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y Andrés Pereda es director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España y, si no me he enterado mal, Andrés, yo creo que lo compatibilizas con la de patrono del Foro de Marcas Renombradas, ¿no? de España. Bien, dicho esto, yo antes de empezar y de entrar en materia, Maite y Andrés, porque lo que queremos es escucharos a vosotros, lógicamente, permitidme que os lance o que os deje 2 o 3 titulares que me han llamado la atención mientras estaba preparando este encuentro de hoy, porque me parece que vienen también muy al hilo de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? El primero es de un informe de PricewaterhouseCoopers que dice que un alza del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% de su PIB y una reducción de poco más del 1% de su tasa de desempleo. El segundo es del Observatorio Vodafone de la empresa, donde dice que la digitalización apenas supone una preocupación para el 3% de las empresas. Y la tercera es del Digital Economy and Society Index de 2019 de la Comisión Europea, un índice de la Comisión Europea, que señala que un 82% de las empresas considera que no dispone de especialistas para llevar a cabo los cambios que requiere la digitalización. Bien, dicho esto, yo no quiero, os lanzo ya la primera pregunta porque no al hilo de esto que os estoy comentando. Decimos cuando hablamos de la digitalización que tenemos un gran reto por delante, al mismo tiempo que una gran oportunidad, pero España ya es líder en conexiones digitales, en redes de telecomunicaciones, tiene empresas pioneras en innovación, tenemos unas infraestructuras digitales fantásticas. Entonces, ¿qué nos falta para lograr esa transformación digital plena, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la Agenda España Digital 2025 también en el Gobierno en este tema? Maite, Andrés, os dejo el turno.
Andrés, ¿empiezas tú o empiezo yo? No, vamos, yo creo que mejor empieza tú, Maite. Bueno, pues venga, empiezo yo a torear. Vamos a ver. Lo has dicho muy bien. España es líder en infraestructuras de conectividad, lo cual no quiere decir que tengamos que dormirnos en la autocomplacencia, ¿no? Pero tenemos una muy buena infraestructuras de telecomunicaciones, sobre todo de nueva generación, pero la conectividad no es solo las infraestructuras, la conectividad es el uso de esas infraestructuras también. Y lo has mencionado en algunos de los estudios que has citado. Cuando las empresas... España es un país en el que más del 95% son pymes. Y si las pymes ni siquiera detectan la necesidad, no digo ya que no tengan otro tipo de barreras, que podrían ser, no tienen presupuesto, no tienen profesionales, no tienen, no sé, no saben cuál debe ser la estrategia, podrían tener millones de problemas, pero si no son ni siquiera conscientes de la necesidad de la transformación digital, tenemos un problema que solucionar y muy gordo. Entonces, mi respuesta sería doble. Por un lado, en temas de conectividad, a pesar de que partimos de una posición, es cierto, privilegiada a nivel europeo y mundial, aún queda una parte de conectividad que es mejorable y que por tanto tenemos que dar respuesta. Yo iría, primero, en las zonas rurales es bastante mejorable la conectividad. Conectividad en sentido amplio, y quiero decir, no solamente las redes de fibra, que por supuesto, pero también las redes de móvil y de banda ancha movilidad, quiero decir que pueden tener especial aplicabilidad en las zonas rurales. Y tenemos algo que corregir, digamos, o que complementar en conectividad empresarial. Hasta ahora en España los planes de ayuda se han dedicado fundamentalmente a la conectividad residencial. Los planes de extensión de la banda ancha se han dedicado fundamentalmente a las zonas residenciales. Pero insisto, la conectividad empresarial es necesaria. Zonas como, por ejemplo, los polígonos industriales, somos conscientes de que existe un déficit de conectividad y qué decir bueno, y toda esta parte es necesaria atacarla, y a eso se dedica el plan de conectividad, atacarla para no dejar a nadie atrás, ese objetivo de la cohesión, tanto social como territorial. Y a esa parte va dedicada una gran parte de las actuaciones del plan de conectividad. Y qué decir del otro plan estrella que tenemos en términos de conectividad, que es el plan de 5G. El 5G es una tecnología por desarrollar las infraestructuras. Hay que decir, ahora que seguramente no soy ningún operador, que el 5G que estamos viendo es un atisbo de lo que puede ser el 5G. Obviamente ya despliega mejoras de ancho de banda, mejoras de capacidad de la red, pero el 5G va a dar mucho más, puede dar mucho más, y sobre todo en términos de aplicaciones industriales, de aplicaciones empresariales. Y esas redes están por desplegar todavía. Por supuesto, los operadores van a desplegar sus redes y van a empezar por las partes más rentables, como siempre, lógico. Cualquiera que haya rozado mínimamente una empresa sabe que hay un business case que hay que cumplir y van a empezar por ahí. Y la iniciativa pública lo que va a hacer es complementarlo, y complementar y acelerar ese despliegue de redes 5G en las zonas menos atractivas económicamente, que son las zonas rurales, las zonas de menor concentración de población, la conectividad empresarial, insisto, el 5G donde va a dar va a ser más revolucionario, va a ser la conectividad empresarial, y si no llega a esas zonas industriales no desplegará todo ese potencial que tiene el 5G, y por tanto la iniciativa pública va a complementar ese despliegue del 5G. Con lo cual, en conectividad partimos de una muy buena situación, aunque quedan cosas por hacer. A ellos se dedican el plan de conectividad y la estrategia de impulso al 5G, y por otro lado queda también mucho que hacer. No me corresponde a mí de detallar esos planes, porque son los planes de digitalización que lleva nuestra Secretaría de Estado hermana, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero también queda mucho por hacer en ese uso de las redes de nueva generación. Muy bien, fenomenal. Andrés, no sé si... Sí, vamos, pues por incidir en lo que ambos habéis dicho antes. Es decir, que lo primero que hay que tener muy claro es que la digitalización o no, pues no tiene un efecto neutro, ¿no? Y particularmente en el ámbito empresarial, sino que tú has citado algún estudio, pues cualquier estudio que uno consulte, el de Cotec, el de Roland Berger, el del Consejo Iberoamericano de la Productividad y Competitividad, cualquier otro estudio, los propios estudios de la Cámara de Comercio de España, todos ponen de manifiesto los crecimientos, digamos que en términos de PIB, de empleo, promueve la digitalización, la capacidad de impulsar la productividad, la internacionalización y el crecimiento empresarial, muy importante por ser un déficit estructural, digamos,
la economía española, ¿no? El tamaño de empresas. España es un país de pymes como todos, ¿no? Pero aquí la diferencia es que el tamaño medio de las pymes es más reducido que en otros países y ya se ha puesto de manifiesto en estudios que incrementar el crecimiento del tamaño empresarial tendría efectos muy positivos y muy contundentes en términos de crecimiento del PIB, ¿no? Y la innovación también está fuertemente condicionada por esto, como ponen de manifiesto todos estos estudios. Tú planteabas con algunas de las, digamos, fortalezas que tiene España y alguna debilidad. De hecho, la Estrategia Digital 2025, elaborada por el Gobierno, tiene ese planteamiento, ¿no? Una especie de DAFO digamos, posiciones de ventaja y también retos que hay que abordar. Y desde nuestro punto de vista, la Cámara de Comercio de España tiene puesto el foco en la problemática de la digitalización de las pymes. Entonces, ahí nosotros hemos desplegado pues una actuación relevante, dirigida desde un punto de vista intelectual por nuestra Comisión de Digitalización, pero con una capacidad ejecutiva muy grande porque nosotros gestionamos fondos europeos y podemos llegar a esas pymes, ¿no? Con programas ejecutivos para digitalizarlas. Y ahí la conclusión a la que hemos llegado es que, y como citabas además esas fuentes, digamos, secundarias, ¿no? Esas encuestas, fuentes primarias, ¿no? Esas encuestas y los resultados. Con el Brexit a nosotros nos pasaba lo mismo. La preocupación que salía con el Brexit era irrelevante completamente, era casi insignificante y no lo terminábamos de entender. Bueno, muchas empresas pymes han identificado exclusivamente con la eficiencia, con los costes, digamos, por unidad de producto, el proceso de digitalización, y nosotros hemos puesto de manifiesto que tiene mucho que ver también con la eficacia, es decir, en última instancia con la supervivencia de las empresas, porque los clientes, que los hemos radiografiado en un estudio de la Cámara, están digitalizados y esperan un determinado tipo de producto y servicio por un canal digital y con una experiencia de usuario determinada, ¿no? Entonces, no se trata solo de ser más eficientes, en el caso de algunas empresas, que por supuesto también, sino que la digitalización tiene mucho que ver con la eficacia, ¿no? Con la capacidad de vender, de acceder a nuevos mercados, de acceder a nuevos clientes, que permite a las empresas sobrevivir y que, visto al revés, si no lo hacen, probablemente no tengan la capacidad de sobrevivir, ¿no? En la mayoría de los casos. Bueno, aquí te puedes meter el debate de cómo hacerlo, ¿no? Y ahí estamos trabajando con las pymes, pero esa es una de las tareas pendientes, como también señalaba Mike. Muy bien, bueno, habéis sacado un montón de temas que ya solo tirando de uno o dos de ellos para otras tantas reuniones de mutuos como este, ¿no? Y en cualquier caso, sí que en este sentido, por darle un poco de secuencia, digamos, cronológica y de orden a lo que ha ido ocurriendo con los fondos, o sea, con el tema de los fondos Next Generation y la información que va llegando, sabemos, o hasta donde podemos saber, que el Plan Nacional de Recuperación al que pretende optar España con los 72.000 millones de euros en los próximos 3 años van a llegar, pues eso, entre 2021, está previsto bien, entre 2021 y 2023. Los presupuestos generales de este año ya tienen provisionado, ya tienen previsto desembolsar 27.000 millones de esa partida, 72.000 millones. Y a raíz de esto, lo que surge también de alguna manera es la duda de, con un volumen tan ingente de recursos y que no son los habituales o los habitualmente gestionados con base en los presupuestos generales del Estado por parte de los diferentes ministerios, unos recursos que pueden ser 6, 8, 10 veces superiores a los habituales. ¿Cómo se puede gestionar eso sin que probablemente los equipos aumenten en la misma proporción? Al final, no sé hasta qué punto se puede hablar, o sea, cómo pueden las empresas y el sector privado en general contribuir a que esa transformación digital no se vea mermada por una potencial, pongámoslo así, falta de eficiencia de administración pública, si es que se puede hablar de falta de eficiencia de administración pública en este caso, y por otro lado, ya lo llevo al ámbito europeo, es decir, el plazo para presentar los planes nacionales finaliza ahora en abril, teóricamente, y la Unión Europea, o la Comisión, mejor dicho, se va a encontrar con 27 planes nacionales
presentados casi al mismo tiempo y 2 meses para poder dar el ok a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final, no sé cómo veis esto, si realmente se puede hablar de esa falta de eficiencia o qué se está haciendo y qué puede hacer también por parte de la administración y qué se está haciendo o qué puede hacer, mejor dicho, también el sector privado para que eso sea gestionado de manera eficiente. Si me permites, Andrés, también por alusiones. A ver, empiezo por la parte más fácil. Falta de eficiencia de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea es cierto que la aprobación, o sea, la presentación de los planes definitivos se abre ahora, en abril, pero también es cierto que desde el 1 de enero está abierta la ventanilla para presentar borradores. Y os aseguro que la vicepresidenta, ahora segunda, en aquel momento tercera, no nos dejó que nos durmiésemos en los laureles y la primera semana de enero España estaba presentando un borrador del plan de transformación. Con lo cual, la Unión Europea no se va a encontrar con 27 planes nuevos, al menos en el caso de España, porque ya hemos presentado borrador y desde entonces estamos reuniéndonos con la Comisión Europea para ver las partes que necesitan más explicación, las que, bueno, les parece que tienen dudas. Tened en cuenta que la Unión Europea, la Comisión, el Consejo fijó una condicionalidad que era, tienen que ser reformas estructurales que tengan efectos perdurables. Esto no es para salvar la economía, esto no es para tapar, para compensar pérdida de ingresos, esto tiene que tener efectos perdurables para crecer mejor. Y centrado en algunos vectores como son la transformación medioambiental y la transformación digital. Obviamente a nosotros la transformación digital no hace falta que nos la impongan porque la llevamos en el ADN, con lo cual estábamos de suerte, ¿no? En ese sentido. Pero sí hemos tenido que diseñar medidas de efecto estructural y además que tuviesen un impacto. La metodología que ha fijado la Comisión Europea es una metodología un poco distinta a lo que venimos estando acostumbrados en la ejecución de las políticas públicas en España. Y yo estoy muy contenta porque se orienta mucho más a una evaluación de políticas públicas, a lo que llamamos, ¿no?, evaluación de políticas públicas. ¿Qué impacto? ¿De dónde parte usted? ¿Qué impacto espera? Y yo luego le voy a... defíname hitos a lo largo de ese recorrido, porque yo lo voy a evaluar en función de la consecución de esos hitos y el desembolso futuro está condicionado a que se vayan cumpliendo esos hitos. A un economista, como soy yo, obviamente ese tipo de evaluación le gusta mucho más, le atrae mucho más que una evaluación meramente presupuestaria de hay tantos millones para ejecutar, se ha ejecutado un X%, ¿no? Y eso ejecutado estará, bien o mal, bueno, pues no hay ninguna garantía, ¿no? Con lo cual, a mí me gusta, es más exigente, significa un cambio, hemos tenido que adaptarnos a esa metodología, pero te aseguro que nos hemos adaptado. Y he de decir que en general, España, y bueno, no soy yo la que lo dice, hay por ahí menciones en medios, en Twitter, menciones de los responsables europeos felicitando a la vicepresidenta segunda sobre la ambición y la adecuación del plan de reconstrucción español. Con lo cual, creo que esta vez al menos hemos sido los primeros de la clase, no solamente en el calendario, sino también en la calidad. En concreto, en el tema de conectividad, que es el que conozco más a fondo porque nos llevamos reuniendo con la Comisión desde enero, diría que en el tema del para qué, en el tema de los objetivos y en el tema de los hitos, la Comisión está muy tranquila con el plan español. De hecho, muchas veces las dudas que tienen son porque somos pioneros en plantear algunas medidas. O sea, por ejemplo, las medidas de apoyo al despliegue de las redes 5G, por ejemplo, claramente nos dijeron, es que sois pioneros, es que nadie ha presentado un plan para ayudar al despliegue de 5G, ¿no? Con lo cual, somos un poco conejillo de indias, pero están encantados. Ahora bien, nadie dijo que fuese fácil esto. La Comisión Europea tiene, obviamente, como tiene la administración española, tiene varias caras. Cuando nos reunimos con DigiConnect, con nuestros compañeros que también bregan, ¿no?, con esto de la conectividad, están encantados. Nos lo ven, nuestros objetivos, fenomenal, qué ambiciosos, qué bien diseñado todo, que habéis diagnosticado perfectamente, está fenomenal. Pero nos tenemos que reunir también con DigiCom, porque todas estas medidas tienen que pasar por el marco de ayudas de Estado europeo, además de la ley de contratación y la ley de subvenciones española, que eso seguramente hablaremos después. Pero para empezar tienen que pasar por el marco de ayudas europeo. Y el marco de ayudas europeo no se ha modificado, con lo cual hay que adaptar las medidas a esa tramitación. Y esa tramitación no es sencilla. Y nuestras alarmas están puestas ahí.
cómo de rápido o no, o sea, cómo vamos a poder maximizar, optimizar los huecos que permitan el marco de ayudas europeo para evitarnos burocracia europea, para evitarnos procesos de notificación, que cualquiera que haya pasado por un proceso de notificación... Coincido. Juan, creo que no te has quitado el micro. Juan. Bueno, perdona. Pero efectivamente es lento, tedioso, es exigente. Entonces ahí tenemos un problema que no está en nuestra mano solucionar. Lo que podemos hacer es optimizar, ¿no? Y tratar de agilizar. Y luego, efectivamente, tenemos la parte de la tramitación presupuestaria española. Ahí se ha aprobado un Real Decreto Ley para tratar de agilizar, en el que está previsto incremento de recursos humanos también, aquí entre nosotros. No tengo yo puestas todas mis esperanzas en ese incremento de recursos humanos, que la administración es la administración. Pero bueno, también he de decir que también está previsto la ayuda por parte de asistencias técnicas y sobre todo, y ahí sí tengo puesto muchas esperanzas, es en la colaboración público-privada. Y tenemos, decías tú, la falta de eficiencia a la hora de gestionar mucho mayor volumen de fondos. El problema mayor que veo yo no es solo la mayor cantidad de fondos, que si fuese mucha mayor cantidad de fondos para el mismo tipo de herramientas, pues hombre, sería un problema probablemente, pero asumible, creo yo. La administración española está acostumbrada, el funcionario español está acostumbrado hasta lo que toque, ¿no? A tragarse todo. Pero es que nos tenemos que inventar nuevas herramientas. Es que esto no va de hacer lo mismo con más dinero. Es que va de hacer nuevas cosas. Y en esas nuevas cosas es donde yo creo que las manifestaciones de interés son la herramienta para que el sector privado dé esas ideas de para qué y cómo. Ahora bien, hay que conocer los dos mundos. Hay que conocer tanto los intereses de obviamente, las empresas privadas, que conocen perfectamente las necesidades del sector, pero también las restricciones por parte de la tramitación presupuestaria. Tenemos una ley de contratos y una ley de subvenciones que no han cambiado y que no van a cambiar, también lo digo, que no hay expectativas en ese sentido, y el marco de ayudas europeo. Entonces, con todos esos corsés tenemos que gestionar efectivamente una avalancha de fondos europeos. Muy bien. Andrés. La verdad es que coincido bastante con el diagnóstico de Maite. Es decir, aquí hay un reto muy grande por el volumen de fondos, que es desconocido, inédito. Es decir, hay que comprometer el 100% de la parte de subvención en 3 años y ejecutarla en 6. Yo no sé si tendrá sentido o no, llegado el momento, utilizar los créditos con la actual política de compra de deuda soberana del Banco Central Europeo, que está permitiendo una financiación de unos tipos de interés pues muy reducidos. Pero bueno, ese debate llegará, pero desde luego solo la ejecución de esos fondos es brutal si se compara con los fondos estructurales que ha recibido España en volumen desde su ingreso a la Unión Europea, ¿no? Probablemente los multiplica por 3 y los tiene que ejecutar en un periodo de fondos, o más que eso, y los tiene que ejecutar en un periodo mucho más breve de tiempo, ¿no? Por lo tanto, un reto muy importante de volumen. Y luego, un reto muy importante que también lo citaba Maite en relación con la condicionalidad de estos fondos. Y lo ha dicho, como muchas veces lo explicamos aquí, esto no es para hacer más de lo mismo, sino que tienes que hacer, no sé si una innovación radical, pero al menos incremental, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de que seas capaz de generar, con efectos duraderos, además, pues un crecimiento adicional de tu Producto Interior Bruto, de generar empleo adicional, de que eso tenga un carácter sostenible. Lo que dura es estructura y lo que no coyuntura, y al final, cuando uno va, y desde luego al amparo, bueno, con esa nueva fórmula, digamos, de supervisión por parte de la Comisión Europea y del Consejo, vinculada con hitos intermedios que se tienen que ir alcanzando, y todo ello, digamos, también al amparo de la ley de la normativa de competencia de ayudas de Estado de la Unión Europea, con lo cual el reto es muy grande. Nosotros estamos teniendo interlocución con muchos ministerios, tanto en, bueno, pues dando nuestras impresiones de formulación y también, y luego podemos entrar ahí, ¿no? Como en nuestra condición de organismo intermedio en la gestión de fondos europeos, pero por un ejemplo que se entiende muy bien. Con esta lógica, digamos, de condicionantes que tienen estos fondos, si uno, por ejemplo, quiere digamos, dedicar una parte de estos fondos a estimular el turismo de compras, y tú ves lo que, digamos, los vectores que condicionan el turismo de compras, ninguno tiene un carácter tan estructural, porque
La conectividad aérea, pues eso no tiene un efecto. Esto quiere decir que tú estructuralmente no puedes poner unos fondos que duran 6 años para... Entonces, no está claro, digamos, que eso combine, ¿no? La política de visado Schengen, en el que hay una competencia, digamos, en países Schengen que acaba por determinar dónde se gastan el dinero los turistas, pues tampoco. Es decir, tú podrás poner más presupuesto a la Dirección General de Consulares o lo que sea, pero con un carácter estable y que tenga un efecto permanente en la economía es discutible también, ¿no? Y desde luego la promoción, pues idem. Y si te vas más a la experiencia de usuario de los turistas, digamos, de alto nivel adquisitivo que vienen a España, que lo que, digamos, pues les satisface más es puntos de devolución del IVA más accesibles, que tengan redes wifi, digamos, las zonas donde compran, donde hacen sus compras, que sean lugares más seguros, que estén más limpios, en fin, que la experiencia sea más satisfactoria, tampoco se prestan claramente a cubrir, digamos, con estos fondos que tienen un carácter estructural. Con lo cual, cuando metes todos estos ingredientes en la coctelera, pues hacen falta ideas del sector público, del privado y mucho trabajo, ¿no? Entonces, en eso estamos todos y yo, la verdad es que quiero también destacar el mensaje que ha dado Maite. Yo también reconozco el trabajo que el gobierno desde el primer momento ha hecho en esto, porque a mí me parece legítimo decirlo, porque creo que lo está haciendo con mucha determinación desde el principio y con mucha profesionalidad, y también que yo creo que hay una voluntad real de colaboración público-privada por las dos partes, ¿no? Es decir, que no es una cosa, no es una impostura, ni es algo que tienes que cumplimentar y ya te da vía libre, ¿no? Sino que yo verdaderamente detecto que hay una voluntad real de todos de que esto o lo hacemos todos o no se va a poder hacer, ¿no? Sí, realmente, bueno, estabais hablando antes, Maite, de las manifestaciones de interés, que ahora iremos a eso. Realmente, Andrés, también mencionabas la importancia o la voluntad, ¿no?, que hay por ambas partes de que cristalice esa colaboración público-privada. Yo creo que ya hay muchas muestras de que eso se está reduciendo. De hecho, bueno, pues parte del resultado, uno de los resultados de eso también ha sido el anuncio que acaba de hacer el gobierno la semana pasada, creo que fue, anunciando que impulsará hasta 20 programas tractores para la transformación, entre los que finalmente, pues, en el caso concreto de la digitalización, que es el que nos ocupa hoy, hablaba de un 29%, ¿no?, que se iba a destinar a esos programas en el ámbito de digitalización, superando bastante el mínimo del 20% que creo que exigía la Unión Europea. O sea que, y eso es claramente consecuencia de un esfuerzo de esa colaboración público-privada a través de esas, entre otras, manifestaciones de interés, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, pues estamos hablando mucho del efecto tractor de los proyectos, o sea, de los proyectos, de que van a ser financiados con los fondos, de que esto se van a beneficiar todos, de que no va a ser solo para unos pocos, pero realmente las empresas más pequeñas, las pymes, las startups, los autónomos, dicen, bueno, pues está bien, pero ¿cómo me puedo ver yo beneficiado de esta transformación digital, ¿no? Si yo no tengo una pyme, pues un autónomo dice, ¿cómo tengo yo esa capacidad de generar un efecto tractor? Es mucho menor que el de una gran empresa, probablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede articular aquí la colaboración público-privada para aquellos que no lo tengan tan claro, no estén tan al tanto o tan al día de esto? ¿Cómo se puede articular aquí esa colaboración público-privada para ayudar a las empresas más pequeñas en esos proyectos de digitalización, ¿no? No sé si más allá, si finalmente también os planteo el ámbito autonómico, ¿no? Porque dado que más del 50% de los fondos en principio van a terminar siendo gestionados por el ámbito, por las comunidades autónomas y en menor medida, pero también por la administración local, ¿a qué deben estar atentos empresarios y todos aquellos proyectos que busquen beneficiarse de estas ayudas? Bueno, en el caso nuestro de las telecomunicaciones, cuando mencionabas, el 50% de los fondos van a ser gestionados por comunidades autónomas. No en todo, o sea, eso no va a ser una regla matemática en todos los ámbitos. Lo van a ser, además siempre se añade la coletilla dependiendo en el ámbito de sus competencias, ¿no? Telecomunicaciones es una competencia estatal, con lo cual la mayor parte de los fondos van a ser gestionados desde el nivel estatal. Hablaban muy bien es una preocupación también, ¿no? Que el dinero que no sea el picking the winners, ¿no? O sea, no se trata de reforzar posiciones en el mercado, Dios nos libre, pero se trata de que permee a toda la sociedad, y toda la sociedad implica a todas las empresas y sobre todo a las pymes y a las micropymes, que además son más intensivas en empleo normalmente, ¿no? Y el empleo es un objetivo que no debemos perder de vista. En el caso nuestro, hay medidas
igual que hay medidas de favorecer el despliegue de las redes 5G, ¿no? De manera complementaria, ahí probablemente directamente no hay un efecto PYME, porque las empresas que tienen el espectro 5G no van a ser pymes, son empresas grandes, pero sí el desarrollo de una red de telecomunicaciones implica una subcontratación. Y ahí está el efecto tractor. Ahí, dependiendo incluso de cómo se haga la valoración de las ayudas, de la manera que se estructuren las ayudas, no prejuzgo cómo se van a dar esas ayudas, pero sí uno de los criterios de valoración puede ser el efecto inducido sobre el empleo, el grado de subcontratación. O sea que eso, dependiendo de cómo se diseñen las ayudas, puede llegar hasta ello. Y luego estoy segura, bueno, no estoy segura, es que es del dominio público, que hay ayudas directas en el caso de la digitalización, que no son de conectividad, son de la otra Secretaría de Estado, ayudas a la digitalización de las pymes. Y ahí directamente. Ahí, obviamente, instituciones como Cámara de España, obviamente, tienen un papel fundamental a la hora bueno, por eso le corresponde a Andrés explicarlo, que lo sabe muchísimo mejor que yo. No, vamos, pero es tal cual. Es decir, hay fórmulas de aprovechamiento de estos fondos distintas para las empresas y obviamente el tamaño es un condicionante, ¿no? No tendría mucho sentido que una pyme o que una micropyme, ¿no? Hasta de 8 empleados, pues estuviera reuniéndose con los responsables estatales de las políticas públicas para hacer, porque no es eficiente para ellos, porque perderían tiempo valioso en otras cosas, ¿no? Pero, obviamente, tienen una posibilidad de participar por la vía del suministro de bienes y servicios en licitaciones que se puedan convocar directamente o siendo ellos proveedores de otras empresas. Vamos por caso, la iniciativa de aumentar la capacidad instalada de los puntos de recarga eléctrica en todo el país. Bueno, pues obviamente yo no sé si hay una empresa que singularmente sea capaz de satisfacer, digamos, una licitación de ese calibre en un periodo tan corto de tiempo y que tenga, digamos, la cadena de valor completa de los bienes y los servicios que hacen falta para llevar eso a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay más que ver cuando uno ve los documentos, los estados financieros y los documentos de las empresas, ¿no? Su número de proveedores que tienen muchas empresas en España y que explican muy bien cómo las pymes pueden participar por esa vía, ¿no? Y luego, como bien decía Maite, pues tienes una vía de ayudas directas a través de convocatorias, concursos, programas de ayudas diversos que se puedan licitar, que van, digamos, están dirigidos a digitalizar en definitiva esa pyme en los principales vectores que tienen que ver con su productividad, su competitividad. Uno muy importante, por ejemplo, la ciberseguridad, que ha sido objeto también de una MDI. Bueno, pues es otra fórmula que van a tener las pymes para participar a partir del momento en el que se empiecen a convocar estas licitaciones y programas en el segundo semestre de este año en adelante, ¿no? Y ahí, pues efectivamente, como decía Maite, nosotros ya tenemos un track record importante, ¿no? Porque la Cámara de Comercio de España es organismo intermedio, gestiona fondos europeos, fondos FEDER, Fondo Social Europeo, y ya tiene programas, digamos, que lleva ejecutando años, como son TIC Cámaras, que son programas en los que las pymes acceden, se les hace una evaluación para ver qué tipo de necesidades tienen en el ámbito de la digitalización, se les da una solución a medida y tiene luego una subvención importante contra fondos europeos para llevar a cabo la implementación de esa propuesta pues de digitalización de su modelo de negocio al final, ¿no? Entonces, ese es uno de los programas, tenemos varios y lo, digamos, atractivo de esto es que la Cámara de Comercio de España es un poco la unidad de gestión y la unidad de conocimiento de estos programas, ¿no? Conjuntamente con la administración, tanto a nivel nacional como europeo, que supervisa estos programas, pero la ejecución le corresponde a las cámaras de comercio territoriales y tenemos, pues hay 85 en todo el mapa, ¿no? Entonces es una capacidad, digamos, de permear y llegar a las pymes, una capilaridad, una presencia, y las pymes verdaderamente donde se acercan es a las cámaras de comercio de su correspondiente demarcación, ¿no? Entonces hay instrumentos y yo creo que hay, dentro de todo este reto que comentábamos, buenas noticias y capacidad para hacer las cosas bien, ¿no? Yendo precisamente al hilo de estos instrumentos que estamos mencionando y de las manifestaciones de interés y de otros instrumentos, uno de los más estratégicos y de los más importantes son los popularmente conocidos como PERTES, ¿no? Que son los proyectos
estratégicos para la recuperación y transformación económica y que, para mí son como la madre de todos los proyectos, ¿no? Es el gran megaproyecto, tan es así que al final sean como muy contados, ¿no? Hemos visto que se acaba de anunciar hace pocas semanas el primer PERTE con el tema de la creación del consorcio público-privado para la creación, para el montaje de la primera fábrica de baterías en España, de la mano de SEAT, Volkswagen e Iberdrola, ¿no? Yo creo que, si no recuerdo mal, en el ámbito del turismo también se espera otro gran PERTE y algún otro sector. También esta mañana estaba escuchando a la secretaria de Estado de Energía también hablar de otro posible PERTE. Entonces, ¿cómo, digamos, estabais hablando ahora mismo, Andrés, estabas mencionando precisamente la capilaridad. Cuando hablamos de estos PERTEs, ¿se puede hablar de la misma capilaridad que con el resto de instrumentos? ¿O creéis que el PERTE debe manejarse de una manera distinta a otros instrumentos que permiten llegar de forma mucho más directa a las pymes, autónomos, empresas que están empezando? Bueno, como me mencionas, hablo antes, pero en realidad yo espero a lo que diga Maite, porque los PERTEs, yo conozco de los PERTEs lo mismo que probablemente todo el foro de esta reunión, ¿no? de APRI. Bueno, los PERTEs son un cauce que, por novedoso, pues ha acaparado muchas portadas y tal, para gestionar, para hacer una gestión muy efectiva, ¿no? De un gran volumen de fondos, proyectos que tengan una serie de características que se entienden bien, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la tecnología no suficientemente madura, proyectos que puedan ser en un momento dado modelos de negocio deficitarios y que se quieran impulsar, como puede ser el caso del hidrógeno, ¿no? Bueno, se entienden bien. Su ejecución, bueno, aparte de que está sujeta, porque ese PERTE que tú mencionabas digamos, de la instalación de una fábrica de baterías, ¿no? Y para el impulso del vehículo eléctrico en España, pues obviamente no ha sido un PERTE aprobado de momento por el Consejo de Ministros, no está sujeto a ningún registro de ningún tipo porque el registro pues todavía no está listo, es decir, que lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda. Entonces, independientemente de los cauces, digamos, más jurídicos que obviamente se irán satisfaciendo, ¿no? A medida que pues, se irán avanzando, yo creo que habrá varios tipos, o puede haber, entiendo yo, por lógica, puede haber varios tipos de PERTEs, porque algunos de ellos pueden tener cierta consistencia que se planteen y se diseñen desde el punto de vista de la Administración General del Estado, pero se ejecuten con ayuda también de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, eso es lo que desde luego falta por ver qué PERTEs va a haber, y ese en particular, pues siendo muy relevante, claro, el consorcio público-privado, como todo lo demás que se ejecute con estos fondos, por ser fondos europeos, mercado único, tienen que estar sujetos a concurrencia, competencia, publicidad, transparencia, proporcionalidad, es decir, principios, digamos, de la gestión de fondos públicos. Cosa distinta es que se quiera poner sobre la mesa un mensaje muy contundente a los fabricantes y a quien corresponda de que España tiene la firme determinación de con estos fondos pues captar, digamos, esa parte del vehículo que todavía no tenemos, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos aquí esas plantas de fabricación de automóvil. Pero en cualquier caso, los PERTEs para mí en este momento son un interrogante igual que para ti, Borja. Yo creo que Maite nos puede ayudar mucho más. Maite, esperamos tus palabras con ansiedad. Creo que habéis generado demasiadas expectativas. En realidad, nadie tiene muy claro qué puede cubrir y qué no puede cubrir un PERTE. Como bien dice Andrés, hasta que el Consejo de Ministros no lo apruebe. Bueno, pues yo creo que es un concepto que se irá delimitando también con la práctica. Pero sí, como bien decía Andrés, estoy muy de acuerdo con esa figura que yo creo que ha generado más expectativas mediáticas de lo que en realidad luego... Cuando todo esto pase, ¿no? El que quede vivo, que haga un cálculo, entonces probablemente el peso de ejecución de fondos de los PERTEs no sea tan relevante como el peso mediático que ha tenido. Pero dicho lo cual, están muy bien creados porque, como bien dice Andrés, con ellos se quiere dar un mensaje de el gobierno apuesta estratégicamente por esto, ¿no? Entonces, lo que sí tienen en común, y los ejemplos que habéis mencionado lo comparten, es que son proyectos con un gran efecto tractor, un gran efecto arrastre, probablemente en muchísimos casos multisectorial. O sea, estabais hablando de las baterías. Las baterías es uno de los elementos. En realidad, el PERTE es sobre automoción y entonces cubre muchos más elementos, ¿no? Las baterías, por supuesto, son uno. Y además...
con tecnologías que todavía tienen un cierto grado de incertidumbre. No se conoce totalmente, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que yo creo que se entiende bien. Cuando nosotros hablamos del plan de conectividad, estamos hablando de tecnologías perfectamente conocidas. Estamos hablando de fibra hasta el hogar, estamos hablando de 4G. No hay ningún misterio en esas tecnologías. Son tecnologías comerciales. Lo que queremos es alcanzar un objetivo de cohesión social y territorial. Queremos cerrar las brechas que existan. Pero no hay un problema tecnológico. No es multisectorial. Sabemos exactamente quiénes son los agentes que tienen que estar ahí, porque lo han hecho hasta ahora. Lo que pasa es que falta un trocito que sin el apoyo público no saldría. En el caso de los PERTES no es este el caso. En el caso de los PERTES todavía queda incertidumbre sobre hacia dónde, con qué intensidad hay que ayudar, quiénes son los agentes, incluso quiénes son los agentes. Por eso, como bien decía Andrés, o sea, esto tiene que respetar la transparencia, la concurrencia, etcétera, con lo cual los PERTES se quedarán abiertos probablemente para que se puedan ir añadiendo agentes, no sé si en las mismas condiciones, los pioneros que los que se añadan después cuando ya la cosa ya se vea más cerrada y haya menos incertidumbre, no lo sé, pero en cualquier caso existe un grado de incertidumbre alrededor de ese tipo de proyectos, porque la tecnología probablemente no esté madura o por la multiplicidad de agentes o por millones de factores, ¿no? Y sin embargo va a haber otros proyectos que no se van a llamar PERTE, que se van a llamar Convocatoria de Ayudas X, en el cual ese grado de incertidumbre tecnológica no existe. Existirán otros, existirá cómo lo vamos a encajar en el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea. Pero ese lo vamos a tener que solucionar antes. O sea, ese el 31 de diciembre ya está solucionado. Para bien o para mal. O cabe o no cabe, pero no va a arrastrar ese efecto, ese grado de incertidumbre, ¿no? En el caso de los PERTES, estáis hablando de cosas que de la automoción, ¿no? Autónoma, el hidrógeno verde. Es que el 31 de diciembre no van a estar despejadas todas las incógnitas, pero sin embargo hay un grupo de agentes públicos y privados que apuestan por esa línea y que vamos a apostar decididamente. Y esto es un instrumento para canalizar todo ese interés. Entonces, no es una figura cerrada. Yo no creo que tenga tanto peso, que vaya a tener tanto peso a la hora de ejecutar fondos como lo ha tenido en los medios, porque va a haber mucha convocatoria en la mecánica habitual, convocatoria de ayudas públicas, compra pública innovadora, subvenciones. De esto va a haber mucho en la gestión de los fondos. Y los PERTES habrá también, pero no creo que vaya a ser la mayor parte de los fondos gestionados por PERTES. Muy bien, pues cambiando un poquitín el tercio, pero manteniéndonos lógicamente en el ámbito de lo digital y al hilo de una de los titulares que os dejaba al principio sobre el 82% de encuestados que consideraban que no tenían a los especialistas suficientes para llevar a cabo el proceso digitalizador, precisamente una de las brechas, ¿no?, que ha quedado más digamos, descubierta o más en evidencia como consecuencia de la pandemia han sido las relacionadas con la formación, el empleo y la educación, sobre todo, ¿no? Se ha puesto de manifiesto, pues, la importancia de capacitar a los ciudadanos con competencias digitales para su empleabilidad y para ser parte, digamos, activa del futuro, evitando, y esto aquí cito a tu ministra, Maite, evitando que se queden como meros observadores maravillados de lo que el mundo digital puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo de esto, una vez más, en el anuncio de los programas tractores que hizo el gobierno hace unos días, mencionaba la importancia de destinar en torno al 10,5% al tema de las competencias digitales y, en ese caso, al ver la lista de los programas, el séptimo de ellos precisamente trata de este tema y lo dota, o habla de una dotación aproximada de algo más de 3.500 millones de euros. Entonces, mi pregunta sería para vosotros, ¿cómo creéis que se puede potenciar estas conocidas como digital skills desde la parte o desde el ámbito de la colaboración público-privada? Y si de alguna manera, he dicho mal y pronto, perdóname que os lo diga así, pero si basta con dotar a los centros y alumnos de iPads y portátiles y tabletas o es algo que va mucho más allá, ¿no? ¿Cómo se puede articular eso para que, digamos, se busque esa reconversión en la capacitación de la gente y de los trabajadores para que puedan afrontar los retos digitales del futuro, ¿no?
Pues la respuesta inmediata que me surge es no, obviamente no es suficiente con dotar ni a los centros de conectividad ni a los escolarizados con equipos, ¿no? Es condición probablemente necesaria, pero no suficiente. Eso no es la primera vez que se hace, ya se ha hecho, ¿no? El programa de Escuelas Conectadas dotó de conectividad de banda ancha a todos los centros escolares. Ahora Escuela Educan Digital está dotando a los colectivos más desfavorecidos de equipamiento para que puedan seguir la teleeducación, ¿no? Para que no exista una brecha social en ese sentido. Pero claro, estamos hablando de escolares. Es decir, esto es una reforma estructural, sin duda, súper importante, pero que tendrá efectos a medio plazo. Y nuestro problema de transformación digital de las empresas es bastante más urgente, ¿no? Lo decía Andrés, es que ya es una cuestión de supervivencia, es que esto no es querer crecer o querer emprender, esto es para sobrevivir, porque la competitividad no es solamente querer ganar nuevos mercados, la competitividad es que no te roben el mercado que tienes. Y negocios tan probablemente poco digitales aparentemente, como puede ser un restaurante o un bar, ¿no? Que puedes decir, bueno, es que no vamos a digital, yo lo he oído, no vamos a digitalar a los bares. Bueno, pues yo creo que sí, porque es que consiste en que cada uno vea qué puede aportar la digitalización a su negocio. Y cuando yo voy a donde en mi barrio no me los conozco, pero cuando yo voy a una ciudad nueva y quiero comer o quiero tomarme una caña, miro en mi móvil cuál se adecua más a las características que estoy buscando. Si ese bar puede estar a 100 metros de mí, pero si no está en el canal digital, para mí no va a existir, ¿no? Y sin embargo, este cliente se lo va a ganar aquel que ha establecido un canal digital, ¿no? Con potenciales clientes. Con lo cual, es absolutamente imprescindible esa digitalización. Y esa transformación digital, también en la empresa, tampoco es suficiente con meter máquinas. Tampoco, ojalá fuese solo una cuestión de dinero. No es suficiente con meter máquinas, ni siquiera con meter, si me vais a permitir, empleados STEM. Tampoco es solo... Probablemente es una condición necesaria, pero no es suficiente. No basta con tener un departamento TIC o de tecnologías de la información. Es que no basta con eso. Hay que repensar todos los procesos. Y es un cambio cultural que son los cambios más difíciles a nivel de cualquier colectivo. Desde luego en una gran empresa también. Esta parte, digamos que me la sé, no por mi trabajo actual, me la sé por mi pasado, ¿no? He trabajado en una empresa digital, es del sector digital, en proceso de transformación digital y sé lo que cuesta cambiar las dinámicas y sobre todo en las grandes organizaciones, ¿no? Y la administración pública se parece mucho también a una gran empresa en eso, ¿no? Y no basta con poner máquinas, es que no basta, hay que cambiar la filosofía y eso tiene mucho que ver probablemente con programas como la Cámara de Comercio de España hace de mentalización, ¿no? de ese cambio cultural y de ese apoyo, de ese convencimiento de los CEOs, porque tiene que empezar por el CEO. O sea, esto tiene que ser un proceso liderado por el top de la empresa, que arrastre a todos los empleados, que se lo crean y que se haga partícipe, ¿no? a los empleados, pero de todos los departamentos. Es que esto no va de... No, esto ya lo está haciendo el departamento de TI y yo, como estoy en el departamento de marketing, a mí esto no me afecta. O en el departamento, oye, yo estaba en el departamento de relaciones institucionales, me tocaba también, claro que sí, me tocaba, ¿no? Entonces, este tipo de retos no basta, desde luego, con el equipamiento, es un cambio cultural y a nivel de escolarización tampoco basta con la conectividad. Yo creo que el cambio curricular que se está planteando ahora mismo va muy en esa línea, ¿no? No renunciar a cosas básicas, pero sí adaptarse a un tiempo en el cual la capacidad de acumulación de información no lo vamos a hacer mejor que las máquinas, con lo cual mejor hacerlo descansar en las máquinas, pero sin embargo sí necesitamos muchísimo más una cosa que no hacen las máquinas, que es tener sentido crítico, que es absolutamente necesario, saber dónde buscar la información y en eso tenemos que formar a los chavales. Es un cambio de currículum que tendrá efectos, Dios sabe cuándo, ¿no? Pero hay que empezar ya, hay que empezar ya. Y bueno, la respuesta corta a tu pregunta es no basta solo con el equipamiento, por supuesto, el equipamiento será necesario y la conectividad será necesaria, y mira que estoy echando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero será necesaria, pero no es suficiente en absoluto. Muy bien. Y Andrés, cuéntanos tú también, desde la Cámara, efectivamente, también trabajáis mucho en esa capacitación, ¿no?
Sí, sí, vamos, totalmente. Nosotros en la Comisión de Digitalización específicamente, el trabajo más reciente que hemos hecho, que se llama una iniciativa, digamos, para la transformación digital de España, bueno, de la economía, la sociedad españolas, pues, digamos, hace una serie de propuestas de políticas públicas en torno a, bueno, unos ejes que es una transición transformadora, social, equilibrada y colaborativa, ¿no? Para que se entienda bien, se retenga bien, porque al ser documentos de políticas públicas y de propuestas de políticas públicas son un poco más, digamos, aburridos, ¿no? No son tan atractivos obviamente no tienen un propósito para las empresas. Pero quiero decir que ahí hay, digamos, un análisis exhaustivo del reto de la cultura y de cambiar la capacitación, las digital skills que planteabas, ¿no? Entonces, se hacen una serie de propuestas de amplio espectro y de muy profundo alcance, ¿no? En el sentido de que esto no le afecta a un ministerio concreto, no le afecta a una ley concreta, sino que esto es muy ambicioso en el sentido de que le afecta pues, probablemente a un conjunto amplio de ministerios que implica modificar muchas leyes, que implica un consenso político seguramente muy amplio, incluso en las Cortes Generales, y que no son tareas de un día para otro, ¿no? Pero yo creo que el diagnóstico está perfectamente definido. La digitalización no es un problema de tecnología fundamentalmente y nuestro presidente de la comisión insiste mucho en eso, ¿no? En ese mensaje. Si uno ve los modelos de negocio exitosos vinculados con la digitalización, la parte tecnológica no era una cosa tremenda, ni era una cosa, digamos, bastante conocida, tecnologías muy conocidas, maduras y no necesariamente caras, ¿no? Entonces, tiene que ver con la comprensión, la optimización y la incorporación de la digitalización a tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo, esas propuestas pues, tienen que ver con la reforma de los propios contenidos de los currículums nacionales, de la capacitación y posterior selección de docentes con criterios también digitales, con el impulso de determinadas fórmulas de formación, como por ejemplo la FP Dual particularmente, ¿no? Digamos, que incorpora simultáneamente una formación teórica con una formación práctica en la empresa, de definir y actualizar titulaciones universitarias, bueno, y un amplio etcétera, que al final es, bueno, una pequeña revolución para que verdaderamente la educación y las capacidades se correspondan con las necesidades que van a encontrar las personas cuando inicien su trayectoria laboral. En términos muy prácticos, nosotros, como decía Maite, tenemos otra cosa que gestionamos nosotros, además de los fondos FEDER, digamos, de desarrollo, es Fondo Social Europeo. Esos fondos van dedicados fundamentalmente a la formación de personas, ¿no? Y ahí hay un programa muy exitoso que se ejecuta prácticamente en todas las cámaras del país, que se llama PICE, Programa Integral de Cualificación y Empleo, que tiene una de sus versiones, de las más demandadas, está específicamente diseñada para incrementar las capacidades digitales de personas que además ya, bueno, tienen una casuística específica, ¿no? Y es un programa de los más demandados y que se ejecuta pues, por miles al año en España, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Obviamente es una de las dos grandes asignaturas pendientes, a mi modo de ver, la capacitación de las personas, ¿no? Y el cambio cultural que implica la digitalización y la digitalización del tejido productivo, ¿no? Con lo cual, importantísimo que esto sea un proyecto de país que implique a todos los partidos, que implique también a la sociedad civil y que pues persistamos mucho en su implementación. Muy bien, pues bueno, nos acercamos peligrosamente a la hora que hemos dicho que queríamos exprimir. Yo me gustaría que por lo menos en estos minutos que nos quedan, pues dar paso al resto de personas que nos acompañan hoy, a los asistentes y bueno, pues por si alguno pues quiere hacer alguna pregunta o lanzaros alguna reflexión, pues este es el momento. O sea que yo os diría que quien quiera pues que abra el micro y la pantalla si puede, la cámara. Y lance su pregunta o reflexión. Vaya. Sabemos que la primera siempre es la más difícil, con la que hay que romper el hielo. Si no, yo sigo. Yo tengo aquí para estar 2 horas. O sea que... Bueno, pues si nadie se anima. Buenas tardes. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas. Nada, tengo una pregunta muy rápida. Perdonad que no encienda la cámara, pero estoy en el campo y aquí la digitalización y tal suena como algo un poco extraño. Una pregunta rapidísima. Bueno, agradecer primero la charla, muy interesante como siempre, y me gustaría saber
¿qué se sabe sobre el pliego de condiciones para las empresas que se puedan adherir a estos fondos? Es decir, ¿se va a exigir que haya una condición de una disminución de facturación, por así decirlo, de un tanto por ciento, que la empresa haya presentado pérdidas durante el último ejercicio debido al COVID? ¿O puede ser una empresa que vaya funcionando mal durante los últimos ejercicios y entonces aproveche esta oportunidad para hacer un cambio de negocio? Me gustaría saber si se sabe, o preguntar más bien si saben algo sobre este tema en concreto. Muchas gracias. Bueno, las condiciones y las valoraciones de cada programa de ayudas las va a definir el propio ministerio que convoque, el propio ministerio convocante. En el caso de las empresas, me imagino que te refieres a las empresas del sector agroalimentario, gran parte de esas ayudas vendrán convocadas por el Ministerio de Agricultura, lo cual no excluye que las convocatorias que se hagan para digitalización de pymes, obviamente se puedan presentar a empresas de cualquier sector. Lo que sí quiero subrayar es algo que he mencionado de pasada en alguna respuesta a alguna pregunta anterior, y es: esto no son ayudas para compensar pérdidas. O sea, ha habido y sigue habiendo muchas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para ayudar a paliar los efectos del shock económico tan enorme, negativo que hemos tenido, ¿no? Y seguirá habiéndolas. Los PERTES, el mecanismo SURE, avales, todas esas seguirán, pero eso forma parte de un paquete de medidas para tratar de minimizar el impacto negativo de la crisis. Las medidas del Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación y Resiliencia son medidas de reforma estructural y, por tanto, no tratan de paliar una mala situación económica, una mala coyuntura económica que haya tenido cualquier empresa. No, lo que tratan es de cambiar cuestiones estructurales, en nuestro caso, de avanzar en la digitalización para que la senda de crecimiento se eleve, para que cuando se retome la actividad y el crecimiento, esto se haga desde un nivel superior. Y como decía al principio, son fondos que desde luego el gobierno español tiene el convencimiento, pero desde luego es que la Unión Europea nos exige que tengan efectos perdurables. Y esto significa que tienen que ser reformas estructurales. No se trata, es que no podemos dedicar estos fondos a compensar pérdidas o a compensar coyunturas negativas. Por lo tanto, en ningún caso se va a exigir que exista una empresa en pérdidas, una empresa con una reducción de ingresos. No, eso será para otras ayudas. En el caso de los planes de transformación, las ayudas tienen que ver con ¿para qué quiere usted el dinero? ¿Quiere usted crecer mejor? ¿Qué quiere usted mejorar de forma permanente en su negocio? Muy bien. No sé si tenemos tiempo a lo mejor para alguna pregunta más. No sé, Óscar, le voy levantando la mano. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la información que estáis facilitando. Soy Óscar Méndez, director de Relaciones Institucionales de Moore. Somos una consultora y estamos trabajando bastante con el tema con las pymes, cómo llegar a los fondos. Sí que me ha llegado información de que en lugar de ser una ventana permanente en el lanzamiento de las ayudas por vía publicaciones, que tienen intención de hacerlo en varios sitios. Van a ser 2 al año, no saben saben exactamente cuándo van a ser esas ventanas para poder presentar los proyectos a Europa. No sé. Gracias. Perdón. Las empresas no van a presentar los proyectos a Europa. A Europa le presentamos nosotros el plan de transformación. Y como decía, ¿no? Se lo presentamos en enero el borrador. Ahora, durante el mes de abril, se va a enviar ya el plan definitivo. Después hemos tenido montones de reuniones con la Comisión Europea para ir perfeccionándolo y ir justificándolo. Y entonces, ahora en abril se envía a la Comisión el plan definitivo. La Comisión dará su evaluación y posteriormente pasará al Consejo Europeo. Pero eso es a nivel de Estados miembros y instituciones comunitarias. A efectos de las empresas españolas que quieran acceder a fondos, no hay que esperar nada de ese calendario porque, como muy bien decía Borja, el Servicio 50 ya lo tiene pintado. Los fondos para el año 2021 ya están pintados en el presupuesto general del Estado, con lo cual a lo único que hay que esperar es a que los propios ministerios saquen las convocatorias correspondientes o las licitaciones correspondientes. Entonces, y eso no va a estar concentrado en calendarios a nivel de todos los ministerios. Eso, cada ministerio tendrá su propio calendario según su pauta de trabajo y su calendario de trabajo.
a la hora de definir pues convocatorias, ¿no? Hay alguna, en nuestro caso, por ejemplo, pues habrá algunas convocatorias que se parezcan más a lo que ya veníamos haciendo, que se parezcan más. Bueno, pues esas tienen bastante trabajo adelantado, ¿no? Otras que son mucho más novedosas y esa es la dificultad, ¿no? Sobre todo esa colaboración público-privada, ¿no? Novedosa, hay que encajarlo en el marco de ayudas comunitarias, etcétera. Entonces esas probablemente las convocatorias, las licitaciones, la compra pública innovadora o el instrumento que se utilice tarde más en definirse. Pero no va a haber dos momentos, dos hitos a la hora de convocar para las empresas españolas. Lo que sí tenemos nosotros son hitos a nivel de Estado para justificar ante la Unión Europea y que se vayan produciendo los desembolsos sucesivos de fondos europeos. Pero eso no afecta, por eso yo cuando veo preocupación por a cuándo van a venir los fondos europeos, bueno, los fondos europeos a efectos de las empresas españolas ya están aquí, ya están en el servicio 50 de los presupuestos generales del Estado. Solo hay que ejecutarlos, solo, entre comillas. Esa información vendrá efectivamente de lo que comenta Maite, que está prevista una supervisión 2 veces al año por parte de la Comisión Europea de los hitos que los Estados miembros van o no alcanzando en la ejecución y probablemente de ahí viene un poco el malentendido. Y vamos, son mensajes importantes para recalcar a las empresas, igual que en relación con la pregunta de la persona de Asaja, pues efectivamente, esto no es para gastos corrientes. Estos fondos no tienen esa naturaleza, ni esa pretensión, ni ese objetivo y no deberían ser confundidos con otros esquemas de ayudas que sí que están diseñados para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí cualquier cosa también pues a vuestra disposición porque nosotros en la Cámara estamos siguiendo esto. Tenemos un microsite específico que pueden acceder libremente las empresas también, donde se publican las MDIs, la información, el último plan España Puede, que por cierto tiene 211 páginas y hay que tener un poco de tiempo para leérselo, más los anexos que van aparte y está toda la información disponible y en cualquier caso pues a disposición. Bueno, esto simplemente, si no os importa Maite y Andrés, si nos dais 1 o 2 minutos más, hay una última pregunta. Nos pide la palabra Juan Manuel Zafra, que es un socio que se ha incorporado recientemente a APRI de la Asociación de Editores Digitales y, bueno, pues quería pedir la palabra, entonces con esta hacemos ya la última pregunta, si os parece. Adelante, Juan Manuel. Saludos. Sobre todo era saludar a buenos amigos que hay en la sesión, a Maite, que nos conocemos de un recién llegado, Juan Manuel. Como soy nuevo, pues tenía que saludar. Yo no sé si abro un nuevo debate, pero así aprovecho y pediros, como soy el nuevo, pues pediros que estéis por aquí, por APRI, en otra oportunidad. Si lo que voy a plantear da para otro, ¿no? Y es, después de todos estos planes, después de la aplicación de este España Puede, ¿en qué va a ser líder España? ¿En qué nos vamos a significar en el contexto europeo, por no decir global? Gracias. Bueno, yo, en fin, voy a sacar la bola de cristal y voy a decir que yo creo que está diseñado, luego ya vendrá la realidad y nos fastidiará, ¿no? la ejecución de los planes, pero está diseñado para tener éxito en los 4 vectores, ¿no? Que están planteados. La transformación medioambiental, la transformación digital, la inclusión social y la brecha de género. No son objetivos pequeños. Y yo creo que esto es una oportunidad histórica, lo mencionaba Borja antes, ¿no? y Andrés también. El volumen de fondos que se pone a disposición de las autoridades españolas en muy corto espacio de tiempo, o sea, que esto es un shock positivo, o sea, acabamos de tener un shock negativo externo de la economía y ahora esta cantidad de fondos son un shock positivo, equivale, o sea, esta cantidad de fondos que van a llegar entre el año 21 y 23 equivale a toda la suma del FEDER desde que España se adhirió a la Unión Europea, lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, hasta el final del marco plurianual anterior. Pues todo, más que esa suma, van a llegar en los próximos 3 años para ejecutar en 6, como bien decía Borja. Entonces, hay que aprovecharlo. Y yo creo que el España Puede es un muy buen diseño de un plan estratégico. No, lo que queda no es fácil, queda la ejecución y no es baladí. Insisto, son muchos los cortapisas y los problemas, las dificultades que vamos a tener.
y entre ellas, porque no echarle la culpa a Bruselas, el marco de ayudas europeo que a nosotros nos quita el sueño, el encaje de todas esas ayudas en el marco de ayudas europeo. Que oye, que como economista no voy a ser yo la que critique la vigilancia de las ayudas públicas, pero no nos lo están poniendo, o sea, no hay ninguna flexibilidad adicional. Es el marco de ayudas que existía y eso nos puede ralentizar y nos puede cargar de burocracia la ejecución, la mera ejecución de los fondos. Entonces ahí hay que trabajar mucho de la mano de la Comisión para salvar esa situación. Pero tenemos una oportunidad histórica y yo me lo creo. Esto da para otro, vamos, en mi opinión da para otro debate, efectivamente, pero es interesante. Yo creo que visto desde un punto de vista macro, si se hace bien, yo no sé si os acordáis, pero ¿os acordáis del debate en la crisis del 12 y tal, del sector exterior, si eso era un cambio de modelo de crecimiento o no, si eso iba a perdurar cuando el crecimiento de la demanda interna se produjera después de la crisis y tal? Bueno, en 2014, ya en un año, digamos, entero, España volvió al crecimiento, a partir de ahí ha crecido y el sector exterior, las exportaciones han seguido creciendo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de verdaderamente transformar tu tejido productivo, que esa es la duda, si esto se hace bien o no, pero si se hace bien, yo entiendo que sí que puede tener efectos incrementales de futuro y que puedan permitir a la economía española competir mejor. Otra cosa distinta es que nos quedamos con la deuda, que el Banco Central Europeo compró la totalidad de emisión de la deuda neta del Reino de España en 2020, lo cual es brutal. En fin, es decir, esto acarrea... Claro, mencionaba Maite todos los programas que ha sacado la Unión Europea para ayudar en esta situación, entre otros el SURE, los ERTEs en España. Claro, son un montón de millones. La Comisión Europea generando nuevos impuestos para poder sufragar todo esto que tienen que emitir en los mercados, en fin. Y tú, yo creo que Juan Manuel sabes de esto mucho más que yo, pero quiero decir que yo creo que lo que sí que es una responsabilidad es hacerlo bien y desde luego entiendo que esa es la voluntad de todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hoy pues ya llegamos hasta aquí. Esto da para otra sesión. Me encantará que más adelante, dentro de unos meses, pues podamos repetir esta conversación porque seguro que habrá muchas novedades sobre las que podamos seguir avanzando y profundizando. Yo no sé si Agustín, Irene o María Rosa pues queréis ya poner una palabra final al encuentro de hoy. Por mi parte, simplemente Maite, Andrés y a todos los asistentes, daros las gracias por vuestro tiempo, por esta conversación tan interesante y por ponérmelo muy fácil también a mí como moderador. O sea, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Borja. Gracias. Nada, bueno, yo por mi parte simplemente, no sé si Irene o Rosa están por ahí conectadas y quieren decir algo, pero nada, agradecer otra vez a Maite y a Andrés que hayan querido estar un rato, son personas muy ocupadas, como siempre, y hay que agradecer que saquen este tiempo a estas horas y agradecerles por su capacidad para explicar lo que a veces, leyendo los medios de comunicación y leyendo otro tipo de informes, lo han hecho muy sencillo, lo han hecho muy... incluso divertido, dentro de que esto es un poco complicado de explicar, con lo cual doble agradecimiento y nada, y muchas gracias a todos los socios de APRI y los que no son socios que también estén por aquí por haber participado y haber asistido a este evento que, como recordamos, es uno de los eventos que hacemos dentro del grupo de APRI Digital y haremos más en el futuro que próximamente os iremos informando. No sé si Irene quiere decir algo al final. Yo simplemente también agradecer a los ponentes por haber aceptado la invitación, vuestro tiempo y nada, también reiterar lo que ha dicho Agustín, muchísimas gracias a todos los asistentes, también animo como directora de APRI a todo aquel que esté aquí en este acto y sea profesional de las relaciones institucionales y asuntos públicos a que se sume a este maravilloso proyecto de APRI, que tenemos muchos grupos, como no solo el de APRI Digital, sino también salud, asociaciones, en el que tratamos de debatir temas de actualidad y de interés para los profesionales. Y nada, por mi parte espero veros a todos pronto y también, como ha comentado Borja, tanto a Maite como a Andrés, les invitamos ya una vez que esto se ponga en marcha para analizar cómo es la puesta en marcha, ¿no? Si realmente es lo que esperábamos o no.
Y por último, María Rosa, como está aquí también, tenemos una alta representación de APRI, no sé si quiere decir algo. Yo venía a escuchar y aprender como un socio más de APRI. Gracias por cederme la palabra. Yo quería agradeceros muchísimo, muchísimo vuestro tiempo y vuestras neuronas puestas en esta explicación. Es fundamental que esto llegue a las pymes, esto es fundamental que llegue a las asociaciones que a su vez hablan con las pymes. Y bueno, nosotros como lobistas, como colectivo, que también tenemos capacidad para extender la información de una manera rigurosa y veraz, estamos a vuestra disposición para ayudaros a explicar estos fondos, la gestión, las ayudas, todas estas cosas. Estamos a vuestra entera disposición porque, bueno, es un poco también nuestra función de hacer, de canalizar, ¿no?, la conversación en ambos lados. Agradeceros vuestro tiempo y también comentaros a los dos, y permitirme la cuña publicitaria, que la semana pasada hemos presentado un estudio con Deusto Business School en la que hemos analizado de una manera rigurosa y metodológica la percepción de los asuntos públicos por parte de los representantes políticos. Si os interesa el tema, el estudio está súper interesante. Hemos hecho una taxonomía de un político, hemos hecho un tema de cualidades del lobista, todo muy gráfico, muy sencillo, pero con mucha enjundia. Y os invito a verlo. Y cuando hagamos este estudio, pues en 2030 o 40, salvo que nos deis muchísimos fondos para hacer cosas transformadoras como estos estudios, esperamos contar, al menos Maite, con tus respuestas. Por supuesto, anónimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y privadas y confidenciales. Pero sí nos ha costado un poquito conseguir, aunque hemos conseguido 120 responsables políticos, 120 son muy pocos. Hemos conseguido muy poca gente que respondiera. Espero que poco a poco esto también cambie por vuestro lado. Pero bueno, resumiendo, brillante exposición ambos, muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para lo que podamos contribuir, ¿vale?, en este momento tan importante. Muchas gracias a vosotros por la invitación, siempre es un placer. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, buenas tardes.